Egunon eta ongi etorriak Donostia Zinemaldiko edizio berri honetara. Good morning and welcome to this new edition of the San Sebastian Film Festival. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la edición número 71 del Festival de San Sebastián. Hoy nos vamos a tomar un café en este espacio de La Bacha con el director de la película Los Delincuentes, película dirigida por Rodrigo Moreno. Es una coproducción argentina, Brasil, Chile, Luxemburgo, que se estrenó mundialmente en la sección Uncertain Regard del Festival de Cannes. La película compite aquí en San Sebastián en la sección Zabaltegui Tabacalera, es uno de los 25 títulos de la sección, y para hablar de la película tenemos aquí el placer de contar con su director, Rodrigo. Bienvenido. Gracias. Y vamos a empezar quizá por el tiempo de duración de la película en sí y el tiempo que te llevó filmarla, porque es un proceso muy largo. Y mi pregunta tendría que ver, sería así directamente, la sensación que me dejó el otro día al volver a verla es que podría ser una película sin fin. 2 capítulos, pero los personajes uno se los puede imaginar incluso una vez que pasan los títulos de crédito, ¿no? Hablemos de esto del sinfín, porque creo que, bueno, efectivamente dura 3 horas y pico, tiene fin, pero hay una idea por ahí rondando de película infinita. Veamos a dónde nos lleva esta idea. Sí, está bueno que lo digas porque no es algo en lo que no había pensado. Quiero decir, la estructura narrativa que tiene la película es una estructura totalmente abierta y como de mamushkas, ¿no? Como de una película que incluye otras películas. Eso fue una idea que estuvo desde el comienzo en relación al tiempo. Por un lado, digo, el tiempo en el que me llevó a hacerla, que ciertamente por una decisión mía en relación a la producción decidí filmarla en etapas, luego vino la pandemia y algunas otras cuestiones que hicieron que se prolongara mucho más el proceso, y por eso estuvimos casi 4 años de rodaje, con interrupciones de un año, parados durante un año y pico. Pero yo creo que todo eso la película lo fue capitalizando de alguna manera, porque la historia se cuenta a lo largo increíblemente de 4 años. Es decir, es como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Como que yo había escrito una historia que transcurría durante 4 años y dije, bueno, la voy a filmar en etapas, así da la sensación de paso del tiempo, y la filmo en diferentes estaciones, y la terminé filmando en diferentes estaciones de diferentes años. Entonces, y en relación a lo que decías de una película infinita, yo creo que me preocupé especialmente en yo mismo como cineasta, en dejarme llevar un poco en relación a las escenas, en relación a las propuestas narrativas de cada momento de la película. Y yo creo que ese dejarse llevar que pretendí como director se transfiere inevitablemente al espectador. Entonces hay una especie de viaje muy placentero, entiendo o espero que así sea. En fin, que da esa sensación de continuum, ¿no? Como de movimiento perpetuo. La película está llena, como comentábamos el otro día, de películas dentro y, como tú dices ahora, también de juegos, también de capítulos dentro del capítulo. Lo que me pregunto, porque el otro día quizá no nos dio tiempo a hablar mucho al respecto, es si dejaste muchas otras películas fuera de la película en la sala de montaje. Uno intuye que en esos 4 años quizá ha habido, pues hay reestructuraciones, ha habido versiones quizá más largas. ¿Cómo fue ese trabajo que uno intuye también bastante intenso de montarla? Fue un montaje muy, muy largo, porque además la ventaja de estar filmando a lo largo de 4 años es que te permite filmar, editar y escribir en un orden casi contemporáneo. Es decir, yo escribía, filmaba, editaba, después filmaba y escribía. Es decir, algo que en general las producciones convencionales no te permiten. Y yo creo que el trabajo se enriquece mucho más, ¿no? Por supuesto que hubo
sobre todo en la etapa inicial de escritura, hubieron muchos más episodios que fueron reemplazados por otros, ¿no? Nunca tuve una película más larga que la que finalmente está. Más allá de que, obviamente, hubo una versión de montaje que duraba 4 horas en lugar de 3. Pero el de la versión de 4 horas no era tanto porque dejé de lado episodios o secuencias. Naturalmente uno va dejando secuencias y uno filma cosas eh, que después el propio curso del montaje te deja caer por sí solo. Hay cosas que se derrumban solas, por cuestiones de ritmo, por cuestiones de narración, de lo que fuera. Pero no me quedé con las ganas, digamos, de haber dejado algo fuera que... No, lo que está bien y es medio lo que filmé. O sea, por supuesto que hay escenas que no y hay secuencias que no. Y además también hay que decir que en el montaje rearmé también la historia. Es decir, la historia no estaba, no fue escrita como está en la película. Eso apareció después. Te pregunto ahora por qué fue lo que disparó el deseo de filmar esta película. Ahora hemos leído, y yo no he podido ver nunca esta película que tú citas, Apenas un delincuente, la de Fregonese, que de alguna forma parece que por el argumento recoge Sí. también un robo y demás, pero ¿cuál fue ese primer impulso? O quizá hubo más de uno, ¿eh? ¿Cuál era tu deseo como director después de haber filmado aquella película tuya de 2017? ¿En qué estabas en aquel momento? Y háblame, cuéntame un poco del deseo ese En inicial. realidad, esta película lleva muchos años de preparación en mi cabeza, digamos. O sea, en 2017, cuando hago Una ciudad de provincia, que es mi película anterior, que en términos de producción, de duración, de un montón de otros rubros o ítems, es muy diferente a Los delincuentes. Yo ya estaba preparando Los delincuentes. Y cuando hice mi película anterior, en 2014, también ya tenía Los delincuentes ahí en documentos. Es decir, es una película que viene atravesando muchos años. Hay un disparador, o hay un inicio reconocible en una propuesta que me hacen de hacer una remake de una película de 1949, un clásico argentino que se llama Apenas un delincuente, que cuando la vi dije, bueno, ok, está muy bien, no tengo nada para decir aquí. ¿Por qué no tengo nada para decir? Principalmente porque la historia era la de un empleado de una empresa que en un momento decidía robar dinero de esa empresa, esconderla, cumplir la pena, con el objetivo de ser millonario, con el objetivo de tener una vida lujosa. Y a mí lo que me pasaba era eso, el problema que yo tenía era, no me interesa esa motivación para un personaje, o sea, para hacer una película. Por lo tanto, la descarté, pero quedó la idea de, al principio, dos cosas. Una, la atracción por filmar un oficio. En este caso se me ocurrió, y ahí sí se diferencia ya de la película original, un banco, o sea, el oficio de bancario. En Argentina diferenciamos la palabra banquero de bancario, no sé si en España es igual. El banquero es aquel que es el dueño del banco, el bancario es el empleado del banco. Es decir, el sindicato es el sindicato de bancarios, o la asociación bancaria, creo que se llama algo así. Entonces me interesaban los bancarios, es decir, los oficiales de un banco, los empleados de un banco. La rutina, el protocolo, la relación, siempre me llamó la atención la relación de tipos que tienen un sueldo, un salario de medio para abajo, pero cuya principal contacto material es precisamente con el dinero. Es decir, ¿cómo puede ser que un tipo que está llevando un carro con, no sé, 2 millones de dólares con cara de póker? Siempre me llamó mucho la atención eso. Entonces dije, bueno, ok, tengo acá un lugar para asentarme como narrador, como cineasta, para contar este lugar, este espacio, este oficio. Me gustaba eso. Y al mismo tiempo, la idea de un plan y de un plan de fuga,
o de un plan de evasión que implicara una suerte de refilmar un partido de campaña de Renoir, es decir, una película que en un contexto de naturaleza contara el goce de pasarse unos días allí, ¿no? Entonces esa conjugación fue el motor permanente que yo tenía. Yo quería filmar un partido de campaña y quería filmar la vida de un bancario. Es decir, esas dos cosas armaron de alguna manera los delincuentes. Con el perdón de Renoir igual. Bueno, citabas ahora a Renoir, hablábamos de una película que contiene muchas películas, también hay una secuencia en la que van al cine a ver una película, Bresson está por ahí detrás, pero aparte del cine, bueno, y uno se puede imaginar también a Rivet, un plano, unas manos, los juegos, pero aparte del cine también entra muy fuerte la literatura directa, desde lectura de grandes textos que ahora podemos hablar, y la música también. O sea, termina siendo un compendio de muchas disciplinas que atraviesan a los personajes, que atraviesan la historia y que conforman, bueno, un mapa extraño de referencias. Hablemos un poquito de esto. Sí, me di cuenta que parte de la libertad con la que puedo ejercer mi oficio de cineasta tiene que ver con crear ciertos territorios en donde convivan elementos a priori disonantes o que podrían ser disonantes, pero que no lo son para mí en el sentido de que soy yo quien dispone ese territorio. Eh, o crear las condiciones como para que algunas cosas puedan convivir. Y ahí aparecen gustos y caprichos. Utilizar algunas músicas y canciones que creo convenientes, sumarlas a algún juego de palabras que me gusta o que se me ocurre hacer, o convocar textos y que puedan ser leídos. En ese sentido, la gran llave ahí que permite abrir esa puerta es no depender de una narración funcional, ¿no? De tener un mandato narrativo de que las cosas que están ahí por algo son y cumplen una función. Es decir, desactivado ese mecanismo en el cual hoy entiendo yo que la mayor parte de los relatos audiovisuales ejercen, ¿no? Que es esta idea de que todo es absolutamente funcional, y eso un poco tiene que ver el predominio de las series, me parece, han impuesto un tipo de relato en el espectador sobre todo, en donde todo es parte de una gran maquinaria. Desactivado eso, entra lo que quieras, entra de verdad lo que quieras. Entonces, parte de la libertad que la película de alguna manera en su discurso proclama, también me lo apropio para la forma, ¿no? Para su... El otro día también comentabas en la sala que esta libertad en la forma y en las decisiones de dirección, no pueden dejar de lado una forma de producción también diferente, ¿no? O sea, hablábamos un poquito de esta relación que hay siempre entre tipos de películas, tipos de producción. En este caso, imagino que tiene que ver con el tiempo que has podido dedicarle, Sí. algunas circunstancias adversas que tú muy hábilmente conviertes pues, en circunstancias a favor de la película. Te quería preguntar sobre, una vez pasado por este modelo, ¿es un modelo que puede persistir para tu siguiente o es algo que uno se encuentra por circunstancias varias, pandemia y demás, y que dice, bueno, la siguiente quizá volvemos a otro modelo o no, está incorporado ya? Yo creo que lo que está incorporado es el espíritu de tratar de encontrar el modelo más conveniente para la película.
tampoco creo en preseteos, digamos, en modelos que uno pueda decir, bueno, ok, ahora todo se filma así. Hay películas que necesitan ser filmadas de manera mucho más concentrada. Hay películas que es mejor filmarlas en poco tiempo, hay películas que es mejor filmarlas en mucho tiempo. Esta película necesitaba eso. De cualquier manera, lo que sí yo trato de hacer, y no lo hice solamente en esta, lo hice en muchas otras películas de mi autoría, y es poder tener la posibilidad de filmar, editar y volver a filmar. Es decir, que el montaje no sea la consecuencia del rodaje, sino incluso hasta el montaje puede llegar a ser la causa del rodaje, ¿no? Como alterar ciertas formas que heredamos bueno, de la industria e incluso que heredamos de una industria casi de metal mecánica, ¿no? Es decir, como una industria de otra época. Entonces hoy que uno trabaja con otros implementos, con otras herramientas, me parece que, sobre todo en relación al montaje y a la velocidad en la que uno puede montar, uno puede terminar una jornada de rodaje y a la noche estar editando perfectamente, poniendo en sincro, probando músicas y qué sé yo. Entonces, me parece que ahí esa dinámica está bueno romperla un poco, ¿no? Y te voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con esto que hablábamos ahora de condiciones de producción, relacionado con en qué estás ahora. Pasaste, como bien has dicho y conociendo tu filmografía, por muchos tipos de peli, algunas más íntimas, esta se expande hacia otros lugares. ¿En qué estás ahora? Y también te lo añado algo más a la pregunta que tiene que ver con que también eres profesor en una escuela de cine. ¿Qué supone esto también para un director, ¿no? Porque entiendo que ahí sí que te enfrentas día a día, semana a semana, a gente con un espíritu inicial de levantar y que tú también te lo puedes mirar ahí a modo espejo. Cuéntame qué supone eso para ti también como director. Bueno, voy a empezar por la segunda parte de tu pregunta, que me parece más jugosa. Eh, el oficio de cineasta, me di cuenta hace muchos años que no se ejerce solamente por filmar una película, ¿no? Se ejerce como espectador de cine, se ejerce escribiendo. Yo en Buenos Aires pertenezco a un proyecto que se llama Revista de Cine, que lleva ya 11 años, y este año lanzamos el número 10, es una revista anual que hacemos con otros cineastas. Somos solamente cineastas quienes la escribimos. Y ahí hay un ejercicio permanente de reflexión, de crítica, de ensayo, te diría, más que de crítica, de ensayo, de pensar lo que vemos, de pensar también lo que queremos hacer y escribirlo, y poder escribirlo. Y a esa tríada de espectador, de ensayista, le sumo el de profesor, ¿no? Para mí dar clases es un modo de tener un contacto directo con el hecho de hacer cine, ¿no? Mi taller, que es un taller que hago en la Universidad del Cine desde hace muchos años, consiste en una práctica constante de cine con lo que se tiene a mano. Entonces, al mismo tiempo, el tipo de taller tiene un carácter totalmente deliberativo, en donde los alumnos filman, vemos el material, discutimos el material entre todos. Entonces hay una permanente reflexión en relación a la puesta en escena, lo que se filma, cómo se quiere producir lo que filmamos, con generaciones además nuevas, que también eso me resulta muy nutritivo, qué sé yo. Por lo tanto, ubico el hecho de dar clases dentro de mi ejercicio de la profesión, digamos. Por suerte, porque la verdad que filmo no con la frecuencia que desearía. Entonces, bueno, eso me permite estar en alerta, estar todo el tiempo preguntándome, ¿no? Las clases también te obligan a eso, a preguntarte. Cuando uno ya en una clase empieza a reconocer su propio discursito, su propia
textito que ya vienes repitiendo, ahí ya hay un problema. Entonces hay que estar alertas a eso y estar abiertos también a hacerse preguntas. Y en relación a lo que estoy haciendo ahora, justamente como este proyecto llevó tanto tiempo, en el medio fui escribiendo otros proyectos. Recién hoy, por ejemplo, sí, recién hoy a la mañana, mientras tomaba un café, pensaba en si tenía que ver, lo próximo que voy a hacer, si tenía que ver o no con los delincuentes. Y rápidamente encontré una respuesta, que es no necesariamente, porque toda mi carrera, si hay algo que mi carrera tiene como marca es no especular con las cosas que salieron bien, no que me salieron, que salieron bien. Hay películas que salieron bien, pero no porque a mí me salieron bien, sino porque, bueno, tuvieron su recorrido, estuvieron bien presentadas, se vendieron, la crítica, etc. Siempre me fui corriendo un poco de esos lugares, y yo veo también que en el cine contemporáneo, sobre todo, muchos cineastas terminan dependiendo del circuito de festivales y terminan filmando películas para reproducir algo que ocurrió tal vez hace 10 o 15 años con sus propias películas. Entonces yo, para evitarme para no verme reflejado en ese síntoma que claramente no me interesa, bueno, entonces pretendo seguir mi camino de meandros y esquivando y no repetirme como en las clases. Así que tengo ahí dos proyectos, uno que se llama Canción de Cuna, que básicamente sucede en la ciudad de Buenos Aires, en una serie de bares que me gustan filmar y que, si no me apuro, y esto es un llamado a todos los productores, van a cerrar esos bares. Y después tengo otro proyecto que me gusta, que es una comedia que sucede en un jurado de un festival de cine. De un festival de cine latinoamericano. Y es un jurado ahí que se matan prácticamente. Así que esas son mis películas próximas. Pues muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer tenerte por fin en San Sebastián, porque tus películas las habíamos visto aquí en el festival, pero no habíamos tenido oportunidad de verte. Entonces, muchísimas gracias. Un placer. Y vamos a dar paso ahora a un clip de la película de los delincuentes y, bueno, nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Uno de ustedes, y de seguramente más de uno, cometió un delito. Román Morán. Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene $650.000. 325.000 para cada uno. Eso es lo que tengo acá. Necesito que cuide ese bolso por 3 años y medio. Mi nombre es Laura Ortega, soy contadora pública nacional, pero en este caso estoy oficiando de investigadora. Mire, el que llega hasta acá es porque la hizo. Y si la hizo en algún lugar, la guardó. Yo lo único que les digo es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Quiero que vuelva a la sierra. ¿Más plata? No. Quiero que te comunique con una persona. Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán. No, no estaba al tanto. 3 años y medio en la cárcel o 25 en el banco. La libertad, no dejo nunca de pensar. Más rápido. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca